Buenos días, hermanos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Porque estar tanto tiempo en la silla cansa. Entonces, pues vamos a hacer unos ejercicios de calistenia. ¿Qué les parece? Movemos nuestros hombros para adelante, para atrás. Ahora movemos nuestro cuello para la izquierda, para la derecha. Levantamos nuestro brazo derecho, lo bajamos, levantamos nuestro brazo izquierdo, levantamos nuestra pierna derecha, la bajamos, pierna derecha y la bajamos, pierna izquierda y la bajamos. A veces pasa que cuando nos cansamos, nos desconectamos o ya no podemos poner la atención que se deba, aunque los temas que estamos tratando. Ahora sí nos sentamos. Ahorita Ceci nos estuvo hablando de perseverar, permanecer y perseverar. El tema que yo voy a platicarles el día de hoy es uno de los pilares que Ceci nos estuvo hablando. Ella habló de 4 pilares, no sé si lo recuerden. A ver, que me ayude alguien con los pilares que mencionó Ceci. Oración, palabra y enseñanza, iglesia y comunidad, Eucaristía. Muy bien. Yo les voy a hablar de iglesia y comunidad, que es uno de los pilares que nos va a ayudar a nosotros para mantenernos, que nos ayuda a todos los que ya pertenecemos a la iglesia, nos ayuda a mantenernos. Yo le voy a hablar de lo que es la iglesia y la comunidad. Primero quiero hablarles qué es la definición de la iglesia. La palabra iglesia viene del griego, de una palabra que se llama eclesia, kalein, que en griego se llama o quiere decir llamar fuera. Y la iglesia es una congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Si alguien de los que estamos aquí aún no estamos bautizados, bueno, vamos a trabajar en nuestro bautismo para poder pertenecer a esta bella congregación que es la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? ¿Ustedes saben quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia no es el edificio que está aquí enfrente, las 4 paredes. Hay lugares muy bellos que nos ayudan a estar cerca de nuestro Padre, pero la iglesia la formamos todos nosotros, y al decir todos nosotros quiere decir que son ustedes, ellos, un servidor. Todos nosotros formamos la iglesia. En inglés la palabra viene de Kyriake. En inglés iglesia es Church y en alemán Kirche, y viene de lo que pertenece al Señor. La iglesia pertenece al Señor, y como nosotros somos la iglesia, bueno, pues nosotros pertenecemos al Señor. Pero ¿para qué fue creada la iglesia? Una de las cosas bien importantes o interesantes cuando nosotros empezamos a conocer un poco más de las enseñanzas de la palabra de Dios, además de, obviamente, lo más importante es nuestra Biblia, es también las fuentes. Ahora que vivimos en el mundo de la información, no todo lo que leemos o lo que escuchamos es cierto, y ustedes lo han vivido, ¿no? La información que sale en los medios de comunicación muchas de las veces no es cierta, y nos dicen: hey, ¿ya viste tu fuente? ¿Ya validaste tu fuente? Porque a veces estamos llevando información que no es correcta. Entonces, una de las cosas o una de las maneras de saber que la fuente o que la información que nosotros estamos manejando es correcta es si tenemos la oportunidad de hacernos de este libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. A mí, en lo personal, este libro me ayudó a aclarar muchísimas dudas que tenía respecto a mi fe. ¿Para qué fue creada la iglesia? Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia
católica en el numeral 759. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Nuestro Padre nos invita o nos decidió invitarnos a la participación de la vida divina. Dispuso a convocar a los creyentes en Cristo en la iglesia. La manera en la que nosotros podemos participar en esa divinidad es en la iglesia. Pero ¿quién fundó la iglesia? Una de las dudas que tenemos, o a lo mejor ustedes durante esta semana, o a la hora de que salgan del retiro, o en otro momento de su vida, pero ¿quién fundó la iglesia? Porque Jesús fundó la iglesia. Buena respuesta. ¿Y cuándo fundó la iglesia Jesús? ¿Alguien recuerda en qué año Jesús fundó su iglesia? Cristo Jesús fundó la iglesia en el año 33. Y hay un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que le dice Jesús: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y en esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y esto es palabra de Dios. Jesús, en el año 33, le dijo a Pedro que Pedro es piedra, que sobre esa piedra se edificaría la iglesia y que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Más adelante, ahorita, vamos a estar caminando otras cosas que se fundaron más adelante, más después de Jesús. Y hace poquitos años, hace 100 años, hace 20 años, ayer mismo se siguieron fundando. Pero esos centros de reunión normalmente tienen nombre y apellido. Así como que yo me llamo León Ramírez y fundo mi iglesia. Pero el que fundó la iglesia, dice la palabra de Dios, fue Cristo. Para esto vamos a caminar este esquema muy simple que está atrás de mí. Cristo Jesús pone la primera piedra, que es Pedro, que es el pilar donde iniciamos. Pedro es la primera piedra y empieza ahí nuestra iglesia. Pedro es nuestro primer papa. Y a veces cuando tenemos una plática con alguien más nos preguntan: oigan, pero es que tú no eres cristiano, tú eres católico. ¿Cómo? O sea, soy católico pero no soy cristiano. No, sí, yo soy cristiano, católico, apostólico y romano. Y pertenezco a la iglesia que fundó Cristo en el año 33. Aquí vamos a hablar un poquito de historia. ¿Qué sucedió después? En la palabra de Dios vamos a encontrarnos cismas o divisiones que se han dado dentro de nuestra naturaleza humana misma. Provoca que a veces no estemos a gusto. El hermano se pelea contra la hermana, no hacemos caso a lo que nos dicen nuestros papás, aunque estén ellos bien. Hasta que tenemos nuestros propios hijos nos damos cuenta que estábamos en un error. En el año 1054, fíjense, ya se había fundado la iglesia, ¿no? Hace 33 años se había fundado la iglesia y hubo el primer gran cisma. ¿Y qué fue lo que pasó? Voy a hacer un poquito de historia. Sucede que la iglesia estaba en Roma, como todos lo sabemos, pero muere el rey de Roma. Antes de morir el rey de Roma, como todo buen padre, pues deja su herencia, y al hijo menor le deja la parte de Occidente, que viene siendo Roma,
los países de Europa altos, incluyendo Italia, todo esto. Y a su hijo menor le deja la parte baja, que es la parte de Oriente, que es donde está actualmente hoy Turquía. En aquellos entonces estaba Constantinopla, así se llamaba. Al más joven le deja la parte de arriba, al más viejo le deja la parte de abajo. Y andaban en aquellos entonces unos bárbaros, como los vikingos que vemos en las películas, destruyendo y viendo qué lugares invadían. Y estos vieron la debilidad del más joven. Invaden el imperio romano, el imperio del joven. Toman Roma, es tomada por los bárbaros y hay una desconexión durante muchísimo tiempo, durante algunos años, del imperio de Occidente con el imperio de Oriente. Entonces, el imperio de Oriente, al no tener comunicación con Roma y con el Papa, decide separarse. Y ahí es como nace en el año 1054 la Iglesia Ortodoxa. De hecho, la Iglesia Ortodoxa en algunas cosas tiene similitudes con nosotros, otras cosas son diferentes, pero tiene similitudes a la nuestra. Esto sucedió en el año 1054. Ya en el año 1517, aparece un personaje bien interesante, Martín Lutero, y yo creo que lo han escuchado. Martín Lutero fue un fraile agustino católico, que en el año 1500 empezaron a suceder cosas en la iglesia, cosas que no son buenas. A veces en una familia, cuando hay problemas, es difícil saber quién es el culpable, pero cuando hay diferencias y uno de los hijos se va de la casa, al final toda la familia pierde. No hay nadie que gane cuando hay divisiones. Bueno, pues fíjense que en el año 1500 se pensaba, pasaba por la cabeza construir la capilla de San Pedro en Roma. Y el Papa León X tuvo la idea de vender indulgencias. Y para hacer una breve, para los que no estamos muy relacionados con lo que son las indulgencias, en aquel entonces, hace, ¿qué son? 1500, hace 500, ¿cuántos años? Era en las indulgencias, si yo cometía un pecado, yo llevaba la culpa de haber cometido un pecado, si había faltado, tenía una falta, y yo trataba de componer esa falta. Entonces se empezaron a vender indulgencias. Eso estuvo mal, fue un error de la iglesia, fue un error del Papa. Y es importante, nosotros como católicos debemos de saber, los seres humanos nos equivocamos. Y por eso aquí nos hablan de nuestro Dios vivo, del que perdona nuestras ofensas, del que está con nosotros. Y la verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios, dice Jesús. Entonces nosotros no tenemos que estar negados y creer que hemos estado en una iglesia de puros santos, porque no estamos en una iglesia de puros santos. La iglesia a la que pertenecemos está llena de pecadores, porque donde está el pecado también hay sobreabunda la gracia, dice la palabra de Dios. Pasó esto y surgió un fraile Agustino Martín Lutero. Y Martín Lutero pues de ahí se agarra y empieza a sacar 95 preposiciones, que más adelante se llaman protestas. Por eso ahora esa definición de protestantes nació con Martín Lutero, genera 95 propuestas. Y dice la historia que esas 95 propuestas las agarró. Martín Lutero era alemán y vivía en Alemania. Agarra sus propuestas, las 95 propuestas, y va y las clava en una iglesia. Pero Martín Lutero, entre esas propuestas, mete algunas bien interesantes. Mete el matrimonio entre sacerdotes, porque ya le había echado el ojo a una monja de nombre Catalina. Entonces Catalina le decía, ¿sabes qué?
Compa, pues sí, pero tú y yo, ¿qué somos? Pues tú sabes que tú eres todo para mí. No. Papelito habla, tú y yo, ¿qué somos? Pues ya ven cómo son ustedes las mujeres. Mete dentro de la propuesta del matrimonio para sacerdotes, mete otra, el divorcio. Dice, pero lo hace a escondidas de Catalina. Y los clava en una iglesia. Y sucedió pues lo que tenía que suceder, ¿no? Martín Lutero fue excomulgado. Pero Martín Lutero ya tenía una idea diferente, y él ya no le presta mucha atención a esa excomulgón que le había hecho el Papa, porque a él ya habían entrado intereses políticos. La iglesia en Alemania, exactamente, la iglesia en Alemania pues tenía sus iglesias, tenía algunas tierritas, y algunos príncipes alemanes, príncipes de Sajonia, habían visualizado lo económico en todo esto y empiezan a apoyar a Martín Lutero. Realmente nosotros no conocemos el corazón de Martín Lutero, y tal vez sus intenciones originales no eran malas. Pero después, al ser apoyado por intereses políticos y al empezar a campesinos a reclamar sus tierritas, Martín Lutero tuvo que tomar la decisión de apoyar a los opresores, a los que lo estaban apoyando a él en ese momento. Entonces, en el 1524 surgió lo que hoy conocemos como la Iglesia Luterana. Pero esta iglesia no fue fundada por Cristo, porque la iglesia que fundó Cristo nació en el año 33, y es la iglesia cristiana, no la luterana. Dentro del pilar que les estoy platicando ahorita de la iglesia y comunidad, hay dos conceptos bien importantes que se llama apologética, que es lo que estoy platicando con ustedes, es la defensa de nuestra fe. Pero la defensa de nuestra fe se debe de dar con amor, porque si nosotros defendemos la fe con peleas, fíjense, hay un padre, el padre Iglesias, no sé si lo hayan escuchado, que el padre Iglesias, cuando te manda a evangelizar o te manda una misión, nos habla del buen sonido. Nosotros debemos de buscar siempre tener el buen sonido. Cuando tenemos el buen sonido, nuestras palabras van a poder llegar al corazón. Cuando nosotros no tenemos el buen sonido, nuestras palabras pueden causar incomodidad. Apologética, ese concepto quiere decir defensa de nuestra fe. ¿Y cómo vamos a defender nuestra fe? Pues conociendo a nuestra iglesia. Pero también hay otro concepto muy interesante que les voy a hablar un poquito, que se llama ecumenismo. Si nosotros defendemos nuestra fe porque sabemos que estamos en la iglesia que verdaderamente fundó Jesucristo, vamos a hablarle a otra persona por qué los invitamos a que regresen a la iglesia que fundó Jesucristo. Pero cuando estemos con ellos también vamos a ver lo que nos une con ellos, une a ellos, y eso se llama ecumenismo, y lo vamos a ver más a ratito. En esos entonces, cuando Martín Lutero en el año 1500 levantó sus protestas, pues no pasó mucho tiempo cuando empezaron a formarse un montón de denominaciones diferentes, habían muchísimas. Hay un libro muy interesante, muy recomendable, del padre Flavio Amutelli, que se llama Diálogos con los Protestantes, y nos habla de una carta que escribió un obispo protestante, el obispo Ken, por aquellos entonces. Y él menciona esto, mire, se los voy a mencionar. Frente al triste espectáculo ofrecido por más de 250 denominaciones protestantes en el año 1500, en continua disputa, concluye: en lo más profundo de nuestros corazones, muchos de nosotros somos devotos del culto de lo incompleto, es decir, del sectarismo. El Cristo de una iglesia muchas veces niega entre nosotros al Cristo de la iglesia vecina. Esto sería cómico si no fuera trágico. Si la única solución para el problema de un cristianismo dividido es el retorno de todas las sectas a la diócesis de Pedro,
al centro histórico de la unidad cristiana, a la iglesia madre de la cristiandad, donde encontrarán una cordial bienvenida, la plenitud de la divinidad, la seguridad del espíritu y al fin la unidad. Este padre, al escribir esa carta, yo lo quiero imaginar, y estaba consternado por lo que él estaba viendo. Ya habían más de 250 denominaciones, que yo no creo en el bautismo, que yo no creo en la Eucaristía, que sí dice la palabra de Dios esto, pero que yo lo interpreto de esta manera, que yo mejor quito este libro, porque la Biblia, hermanos, fue escrito por católicos del año 50 más o menos. Y sucede que yo les estoy hablando de eventos que sucedieron en el año 1500. Y en el año 1500 algunos decidieron que algunos libros de nuestra Biblia ya no iban a aplicar, ya no se iban a usar y se eliminaron. ¿Vieron la película de Gremlins? ¿Los Millennials? ¿Crista, lo viste? ¿Gremlins? Ah, bueno, búscala en googleala. Es una película de un muñequito que parece osito, bien bonito, pero ese animalito, cuando es tocado por agua, se reproduce, pero lo que se reproduce ya no es en lo mismo, ya no es en ese muñequito, en ese osito maravilloso, bonito, se reproduce en una cosa fea. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Voy a continuar. En el 1534 está un rey que se llama Enrique VIII. Este Enrique VIII, fíjense que tiene una peculiaridad muy interesante, porque es de Inglaterra, un tipo alto, dice la historia, ojos de color, formado desde muy pequeño para ser rey, un junior, pues diríamos aquí, un chavo, buen cuerpo, guapo, varonil, deportista, y estaba casado con una mujer que se llama Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era hija de los reyes de España, pero ellos como pareja tenían un problema, no podían procrear. Pero imagínense, en aquellos entonces no poder procrear para un rey significaba que no iba a poder dejar descendencia. ¿Y qué iba a pasar con el reinado? El reinado iba a dejar de quedar en la familia, iba a pasar a otra familia. Y además Enrique era medio ojito alegre, hacía sus giras, se iba para Villahumada y llegó a Villahumada, y ahí en Villahumada se topó una vaquerita, así, una muchachita medio, así como son las muchachas aquí de Chihuahua, guapas, altas, blancas. Y pues la chavalona ve a Enrique, dice, ah, caramba, está guapo el viejo. Soy de aquí, aunque no parece. Y entonces se le coquetean y el Enriquillo dice, oye, pues sí le entro. Pero le dicen, no, oye Enrique, pero tú estás casado. Yo soy el rey, usted no se preocupe por eso, ahorita lo arreglo. Y le manda una carta al entonces Papa diciéndole que se quiere divorciar, anular el matrimonio con su legítima esposa, con Catalina de Aragón. ¿Y cuál creen ustedes que fue la respuesta del Papa? El Papa le responde con la palabra de Dios, con el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 9. Y le dice, pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y esto es palabra de Dios. Y dice, viene también en Mateo, sí. Sí, es que se... Entonces, Enrique dice, pues si el rey yo aquí soy. El rey se separa de Roma, decide cortar con el Papa y forma su propia iglesia. Y después de eso, pues como formó ya su propia iglesia, se divorcia de Catalina de Aragón y conoce en Villahumada a Ana Bolena,
Pero esa Ana Bolena, así como que medio campirana, no le gustó y la mandó matar. Ni modo. Se junta ahora, se casa con Juana de Seymour. Pues no le aguanta el ritmo, es que les digo que era de carrera larga, se muere la señora. Después se junta con Ana de Cleves y ahí estrena el divorcio, pues al cabo él ya había tomado las medidas y él era el rey, se divorcia de ella. Ya al final, más o menos a los 40 años, yo tengo 42 años, pero cuenta la historia que el rey Enrique vivió una vida de carreras. Entonces tenía menos de 40 años y ya se veía como un hombre de 50 y tantos años. De ser un tipo bien formado, atleta, se volvió un hombre gordo, con muchísimos problemas de salud porque cayó en los excesos de alcohol y de los alimentos. Pues se consigue a Catalina Howard, pero fíjense que Catalina Howard le salió como él, le salió ojito alegre, pero pues él era el rey, pues la manda a matar. Y ya por último, cierra su etapa con Catalina Parr. Él muere a los 55 años, si no me equivoco. Algunos historiadores hablan que murió de sífilis. Este hombre, para formar su iglesia, tuvo que hacer que la iglesia se moviera a lo que él buscaba. A los obispos que no decidieron cambiarse a su nueva iglesia los mató. 21 obispos, más de 500 sacerdotes, más de 72,000 fieles católicos. Esta es la historia de la iglesia anglicana, que fue fundada en el año 1534. ¿Se acuerdan cuándo fue la iglesia que fundó Cristo? ¿En qué año se fundó? El año 33. Después de esto, ya me voy a ir aquí a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son bien populares. Fundaron Silicon Valley en California y es una empresa conocida mundialmente, ¿no? Y protegida ahora por Donald Trump, en esta otra marca. Aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, surgió un cuate que se llamaba Joe Smith. Este Joe Smith dice que se le aparecieron dos personajes cuya brillantez superaba toda descripción. Dice, un buen día estaba en mi casa, porque estaba chavito todavía, en su cuarto, y se le aparecen dos así como duendecillos, pero muy brillantes. Y entre ellos un duendecillo le dice al otro: este es mi hijo amado, refiriéndose a Joe Smith. Escúchenlo. Y después le dijo: es necesaria una renovación del Evangelio de Jesucristo. Vayan ustedes a ver. Y dice después Joe Smith en la historia que se le aparecieron otros personajes. Se le apareció un personaje que había escrito un libro hace más de 1500 años, pero que ese libro estaba escrito en láminas de oro y que estaba en un lenguaje difícil de entender. Entonces, para poder leerlo, le llevaron dos talismanes y logró interpretar el libro, y el libro se lo llevó un año. Así nace la iglesia de los mormones y fue fundada en Lafayette, Nueva York, en el año 1830. ¿Y la iglesia de Cristo en qué año fue fundada? En el año 33. Igual por allá en Estados Unidos aparece otro personaje que se llama Charles Russell. Este Charles Russell, me voy a ir un poquito más rápido porque ya me está comiendo el tiempo, pero Charles Russell, ya más cercanos en el 1914, algo que sucede cuando alguien quiere fundar algo, pero no lo hace con el espíritu realmente, porque ya no tienes que fundar lo que ya fue creado, lo hace con otros fines diferentes, es hacer un espectáculo, hacer algo que llame la atención de los que no estamos preparados. Entonces este cuate, Charles Russell, anuncia la
la segunda venida de Jesús. Fundó su iglesia y fundó el libro de la Atalaya. Atalaya quiere decir torre de observación. Él también tuvo problemas maritales, su esposa lo demanda por crueldad e infidelidad, se divorcia. Él también buscaba billetillo. Entonces, en el 1914 en los Estados Unidos era la situación del campo. Él dice, bueno, vende un trigo milagrosa, 14 por 1, imagínense. Siembras, en lugar de darte 1 tonelada, te da 15 toneladas. Ni el transgénico, ¿no? Después vende frijoles milenarios, remedios milagrosos, lana. Este hombre muere en 1916 y lo sucede Rutherford. Rutherford saca otro acontecimiento, dice, no, perdón, no va a venir, la segunda venida de Jesús no va a ser en 1916, va a ser en no va a ser en 1914, sino va a ser en 1916, para despertar el interés, ¿verdad?, de su iglesia. No llega en 1918 y no llega a Plaza La Avenida, pero se le ocurre construir unas residencias en California, porque dicen, ¿saben qué? Me avisaron de arriba que no viene Jesús, pero vienen los profetas. ¿Y cómo los vamos a recibir en cualquier lugar? Vamos a hacernos una casita. Pues los profetas no llegan. Pues dice él, bueno, pues de que se quede sola y se empolve y que se maltrate y se la coman los gusanos, se va él a vivir. Esta es la iglesia denominada Los Testigos de Jehová, fundada en el 1914. ¿Cuándo fue fundada la iglesia de Cristo? Y ya ahora aquí en Ciudad Juárez surgió una persona que se llama Víctor Ricardo. Y él ya no funda una iglesia, él ya no se mete en esos rollos, él funda un centro cristiano que le llama Vino Nuevo. No es una iglesia, Centro Cristiano Vino Nuevo. Revisando lo que les iba a presentar, me encuentro un libro, que él menciona un libro que está vendiendo, dice, ¿cómo romper la maldición de la pobreza? Fíjense, la pobreza es una bienaventuranza. ¿Sabías que Dios ¿Sabías que Dios desea prosperidad en cada área de tu vida, incluyendo tus finanzas? Que la pobreza es una maldición. Aprende a romper esta maldición y encontrar las abundancias. Y si gustan, aquí traigo algunos por $1.39. Por ahí del 2009 muere la esposa de Victor Richardson, mejor conocido. Y a los pocos meses, a lo mejor ustedes ya están enterados, pues Victor Richardson se casa con una de las chamacas guapas de por ahí de 20 años que están ahí, que van a la iglesia. Y eso provoca un cisma dentro de ellos. Se separa la iglesia y encontramos que por ahí por la avenida Tecnológico apareció una iglesia que se llama Los Olivos, que ahora ya está por acá por el área de Sendero. ¿Qué tiene en común con las iglesias que mencionábamos al principio? Espectaculares. Debe de ser espectacular para llamar la atención, para captar la atención. Pero no es una iglesia, es un centro cristiano. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? En 1 Corintios 3:11. En 1 Corintios 3:11, la palabra de Dios nos dice, pues nadie puede cambiar la base. Ya está puesta y es Cristo Jesús. Y esto es palabra de Dios. De este lado vimos, son muchísimas las sectas, las iglesias, que no terminaríamos en días aquí hablando de todo lo que ha surgido. Estoy seguro que aquí mismo, en el momento que estamos nosotros parados, está surgiendo alguien con la idea de generar una iglesia o generar una denominación, pero realmente no es por espiritualidad, no es realmente porque quiera llegar a nuestro Señor. La iglesia que fundó Cristo, aquí está, y la base fue dada, y dice la palabra de Dios, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo Jesús. Nosotros tenemos una profesión de fe. La iglesia es una, porque Jesús solamente fundó una iglesia, tiene un solo fundador que es Jesús. Es santa,
¿Por qué es santa la iglesia? Porque su fundador, Jesús, es santo y la santifica con su Espíritu Santo. Así como ayer que pudimos vivir el Pentecostés, el segundo Pentecostés en nuestras vidas, esa ejecución que Jesús trae a su iglesia. Nos hace santos y somos santos. Es católica. Cuando hablamos de la iglesia católica, la definición de católica es que es universal, es total, es integral, tiene una misión de salvación. Cristo está presente en ella. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús les decía: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y esa promesa, el día de ayer, se las cumplió y nos las cumple a cada uno de los que estamos aquí. Jesús nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y cada que nosotros queramos estar cerca de Jesús, debemos de recordar esa promesa. Mateo 28, capítulo 20. Una de las cosas que surgen también en la apologética, en la defensa de nuestra fe, es que nos dicen que el Papa es el 666 y de acuerdo al Apocalipsis es el número de la bestia. Eso nos dicen. Nosotros como católicos, cristianos católicos, somos los únicos que podemos, desde Pedro, ir sabiendo cómo han pasado nuestros papas, nuestros diferentes papas. El Papa Francisco es el Papa 266. Y ya cuando les digamos eso, nos dicen: sí, pero ustedes y María. O sea, a ustedes se les olvida Jesús y se enfocan en María. No, Señor. Para nosotros María es el ejemplo de fe, obediencia y fidelidad. Una mujer que aceptó su destino, el destino que Dios había preparado para ella. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:45: dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Se le aparece el ángel del Señor a María y le dice estas palabras: dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Se me terminó el tiempo. Hablé del primer pilar, iglesia en comunidad. Para estar en la iglesia, nosotros pertenecemos a una iglesia. La iglesia pertenece a una diócesis, a un decanato, y al final estamos aquí en una parroquia. Y nosotros somos los que formamos la iglesia. Pero para estar fuertes en la iglesia, necesitamos también, o somos invitados a pertenecer a qué es lo que dice aquí, hermanos. No los oigo. ¿A qué nos invitan a participar? Pequeñas comunidades. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Me da mucho gusto poder compartir este tema con ustedes.